Muchísimas gracias, muy buenos días. Felicitaciones por todo este trabajo, Luis Patricia. Felicitaciones, Mónica Xavier, por la iniciativa. Ya había amenazado con esto el año pasado y lo está cumpliendo. Así que bienvenido y gracias por permitirnos dar nuestra opinión al respecto. Estamos ante una herramienta muy útil que llega de manera oportuna, tan integral como ambiciosa, porque pretende dar cuenta de todas las soluciones que hay que dar a un tema tan sensible y tan complejo. Por lo tanto, tiene muchísimos aciertos. Por ejemplo, incorporar, aunque sea desde el punto de vista más programático, las cuestiones de prevención o de alfabetización necesarias. Hace un avance muy importante que fue mejorado muchísimo en el proceso de consulta respecto a, por ejemplo, una mejor definición más taxativa, más precisa de conductas tipificadas, ¿no? O manifestaciones. Se nota un esfuerzo de afinar. No habla de fake news o desinformación. Dice no es cualquier información errónea o falsa, es aquella que deliberadamente, a sabiendas que es falsa. O sea, para los que trabajamos estos temas, eso da garantías de que hubo un esfuerzo de incorporar la mayor precisión posible dentro de una herramienta que es un modelo, no es una receta que en Uruguay vayamos a copiar. No me imagino una ley entrando al Parlamento, y si la hay me dicen y me rectifico, de 68 artículos que entre mañana. Es decir, efectivamente lo que han transmitido quienes lideraron este proceso se trata de una herramienta que forma parte de un proceso de consulta donde hubo negociaciones, donde tratamos de incorporar todas las opiniones, y eso ahora, el gran desafío es cómo lo bajamos a Uruguay. En el particular contexto institucional nuestro, en el particular contexto regional que tenemos, efectivamente, donde el Estado de Derecho está en cuestión en América Latina, donde hay un deterioro muy grande de la institucionalidad democrática. Por lo tanto, obviamente, esta herramienta no va a ser la misma en Perú, en Nicaragua, en Brasil, en Chile o en Uruguay. Ese es el gran desafío. Y dentro de esos aciertos de esta ley integral, ley modelo tan integral y ambiciosa, yo creo que lo que hace foco Luz Patricia respecto a los intermediarios de Internet es importante. Por supuesto, y disculpen, pero es una cuestión de priorizar mi tiempo para transmitirle algunas cosas que desde Observacom creemos que pueden ser útiles cuando se discuta esto a nivel nacional, a partir de ahora. Porque, bueno, hay obligaciones de los estados, hay exigencias de prevención, etcétera, pero lo novedoso, si se quiere, y a nuestro juicio importante, es incorporar las responsabilidades de actores privados. Y es que efectivamente, del título violencia digital, lo nuevo no es violencia, sino que está en lo digital. Y no es porque sea un problema simplemente de que alguien publique un posteo violento, sino que hay un modelo de negocios y una forma en que evolucionó Internet. No es Internet el malo de la película, ni la mala de la película. Es cómo se desarrolló este Internet concentrado en unas pocas empresas que lo que buscan es el lucro a como dé lugar, que termina amplificando esa violencia que postea alguien, que permite, que le da herramientas, incluso lucrando, para que ese contenido, que podría haber quedado aislado, y obviamente ya de por sí sería una violación de un derecho, logre escala, logre velocidad y logre permanencia, porque ahí queda. Y ahí, por supuesto que hay múltiples responsabilidades, pero estas empresas están colocadas en el centro de ese problema, así como están colocadas en el centro de la solución. Y por tanto, este contenido, capítulo 3, es un aspecto muy relevante. Pero hay que diferenciar al menos un par de cosas. Una cosa es cuando son responsables por lo que se llaman actos propios. Es decir, si estas empresas, en busca del lucro, porque no son instituciones filantrópicas, ¿no? Por más que hagan buen marketing, buena presentación pública, están para hacer plata, y mucha plata. Una cosa es cuando tienen actos propios, por los cuales amplifican contenidos de violencia digital, incluso monetizando, es decir, incluso amplificándolos porque alguien paga y ellos reciben dinero para que dañe a una mujer. Actos propios, amplificación a través de la moderación o de la curación de contenido, que también está muy bien diferenciado en el documento. No es lo mismo para la gente que estamos más metidos, como que nos damos cuenta. Moderación es aplicación de reglas que las plataformas nos impusieron cuando aceptamos.
Curación es el ordenamiento, la jerarquización, son las recomendaciones. Es un instrumento más soft, pero tan impactante como el quitar un contenido o suspender una cuenta. Porque no nos llegan las cosas de casualidad en el orden que tenemos en el timeline. No nos recomienda YouTube lo que nosotros queremos encontrar. No, ahí hay una función, un acto propio que forma parte del escalamiento y de la posibilidad de daño que tiene un posteo individual que buscaba dañar. Otra cosa es cuando hay responsabilidades de estas plataformas sobre contenido de terceros. Y ahí es donde entran las tensiones que manejaba Luz Patricia. Vayamos a lo primero, responsabilidad de actos propios. Estas empresas vienen a ofrecer un servicio de intermediación muy útil, porque es tanta la información y lo que hay publicado en Internet que necesitamos intermediarios para llegar a eso, para buscarlos, para ordenarlos, para darnos pistas de por dónde. Ese rol tan necesario implica tareas de moderación y de curación. Tenemos que ponerle límites, condiciones a esas tareas de moderación y curación porque pueden afectar derechos. No porque sean los responsables del contenido en sí mismo, sino por esa capacidad de escalar. Esa responsabilidad que la ley modelo le plantea está en línea, por ejemplo, con lo que el relator de libertad de expresión en su último informe sobre inclusión digital puso loca. Son tan importantes estas empresas, que más allá de que sean privadas y que sean plataformas privadas, estamos hablando de nuevos espacios públicos de información, de comunicación, de expresión de derechos. Por tanto, tienen que tener las mismas condiciones para moderar, las mismas exigencias que un Estado. Porque hasta ahora el test tripartito, que no sé si notaron cuando se planteaban las placas, el de legalidad, proporcionalidad y legitimidad, era una exigencia que el sistema interamericano le ponía a Uruguay, al Estado uruguayo cuando formula leyes. Este es un salto cualitativo muy importante que nosotros de Osorocón acompañamos. Sí, miren, no son Estado, claramente, son otra cosa. Pero como tienen tanto impacto en lo que se debate, en lo que se ve, lo que no se ve, y puede incluso dañar, que tienen que tener estándares tan altos como un Estado cuando definen sus políticas de moderación. Entonces ahí hay cosas muy importantes. La cuestión de la obligación de transparencia no puede ser mediante un acuerdo, un convenio o la buena voluntad de esta gente, de Elon Musk, que sea transparente respecto a cuáles son las reglas. Mucho menos respecto a la transparencia algorítmica, que ese sí es un problema aún más sensible. Porque ahí está el corazón del negocio. Tal vez puedan ser abiertas a difundir un poco más cuáles son sus políticas sobre violencia digital. Pero sobre cómo ordenan la información que hay, por qué te recomiendan esto, por qué no esto, por qué te invisibilizan esto y por qué amplifican esto, ese es el corazón. Pero transparencia es clave. El que tenga capacidad de reclamar frente a decisiones que toman, apelación. No sabemos ni siquiera por qué toman las decisiones y ya nos bajaron el video de YouTube. Te dice, violó la regla de spam, fraude o práctica engañosa. Pero decime, a ver, el programa es de 2 horas. ¿Dónde fue? Porque así, si le erré, lo cambio. No, te lo bajaron. Le pasó ahora a Legítima Defensa, un programa en streaming, lo cortaron, no saben. Bueno, hay que garantizar apelación, hay que garantizar cómo denunciar. Cuando vos entendés que una mujer entiende que está siendo violada en sus derechos. No está claro y está muy bien que eso sean obligaciones mínimas. Está muy bien el enfoque asimétrico que plantea la propuesta. Ahí tenemos que bajarlo a Uruguay. Yo creo que ahí, por ejemplo, ¿es 100.000 o es un porcentaje de los usuarios? ¿Cuál es la herramienta pero está bien. No es lo mismo Wikipedia que TikTok. No es lo mismo una startup que una empresa consolidada, concentrada, donde el 95% usamos esa red. Un enfoque asimétrico tenemos que tomarlo en Uruguay, bajado a Uruguay. Tenemos que pensar si son todos esos servicios que plantea tan amplio. Porque obviamente Instagram modera contenidos, pero WhatsApp, que es su empresa de mensajería instantánea, no modera contenidos, porque están encriptados. Entonces, tenemos que pensar que de ese panorama general, ¿no? Asimetría y algún tipo de servicios, cuáles son los que vamos a prestar atención desde Uruguay. Representación legal. Me parece genial que no les pidamos una oficina instalada con 10 personas. Está bien, me parece que eso sería un exceso. Ahora es lo que dice Patricia. Los jueces no saben a quién notificar. No saben a quién notificar. No hay empresa en el mundo. O sea, están por fuera de todo, de las mínimas. Y todavía se cabrean si le decís que... No te estoy pidiendo que pongas 50 personas en planilla en Uruguay, porque Uruguay es chiquito.
Brasil, México. Un correo electrónico para notificar. Hay una indefensión tan brutal nuestra, de ustedes en particular, pero de todos, en todos los temas que se le ocurran, que necesitamos reclamar por ley, por favor, que tengan un correo electrónico. Es increíble, pero es así. Entonces, por lo tanto, esas son cosas muy importantes que tienen que ver con la responsabilidad por actos propios. Ni que hablar de la jurisdicción, ¿no? Porque si logramos que un juez notifique a alguien que ellos dicen, si es cierto, es acá, señor, y te contestan, tenés que ir en inglés, contratando abogados gringos en Estados Unidos, para poder hacer ejercicio de un derecho constitucional, que es el del acceso a la justicia. Tan negado, son las únicas empresas que nos niegan esa posibilidad. Empresas que no son un bar para tomar una bebida, que tenemos más protección en un bar con un café en mal estado para reclamar, para ir, que con estas empresas donde, por ejemplo, estamos participando, una candidata mujer en una elección está siendo atacada de manera sistemática para hacerla destruir. Pero la atención y la atención que tenemos que tener en la Embajada de Uruguay tiene que ver con la otra parte, la que genera más complejidad, que es la responsabilidad que tiene esta gente sobre los contenidos terceros. Producto de cuestiones como esta que se decían. Hay un volumen tan grande de contenido, tenemos una justicia con tan pocos recursos, que las fiscalías, ni les digo, ¿no? Ya saben ustedes que todo esto. Imagínense acompañar cada caso que pudiera haber una denuncia a través de un proceso judicial. Entonces, claro, la tentación ¿cuál es? Si esta gente ya regula, porque esa es la otra hipocresía que hay, ¿no? Es decir, no, van a regular. Regular lo regulado. Lo que nosotros queremos es ponerle límites a la regulación privada, abusiva, sin controles, poco transparente. Pero tenemos la tentación, y yo creo que de alguna manera tenemos que resolverlo, de qué hacemos y cuál es el rol que juegan estas empresas para por lo menos medidas precautelares o cautelares. Y ahí donde yo creo que tenemos que buscar la manera de bajarlo a Uruguay, a su idiosincrasia, a su cultura, porque efectivamente, más allá de las intenciones, acá tenemos algunos problemas que atacar, que tenemos que resolver, de clarificar, de ajustar. Por ejemplo, se plantea que las acciones de moderación para bajar un contenido que podría ser ilícito pueden procesarse a partir de una denuncia de un usuario o una usuaria en este caso. Bueno, yo, para titular, ¿no? ¿Alcanza con una denuncia de alguien para que se baje un contenido de otra persona? O sea, sin proceso judicial, sin debido proceso, más allá que haya un equipo humano. ¿Se entiende el problema, no? O sea, no piensen en los buenos casos, piensen en los malos casos. Alguien que lo que quiere es acallar una voz crítica de alguien. Si la empresa entiende que esta ley modelo lo que busca es que ante cualquier denuncia, sin fundamento, sin pruebas, sin nada, simplemente que reclame, tiene que bajar contenido, me parece que estamos haciendo algo que no queremos. Eso necesita precisión. Pongo ejemplos de fuera de Uruguay, pero para que se entienda, la autoridad competente también puede generar ejercicios de denuncia para que la empresa se vea obligada a bajar contenido. Bueno, piensen en escenarios autoritarios. ¿No? Por eso digo, no es Uruguay. Pero ese tema de la autoridad competente, que no sea la justicia, sea una autoridad administrativa, es un tema que tenemos que pensar bien a los efectos también de garantías. No estoy presuponiendo ningún abuso ni de este gobierno, ni del anterior, ni del próximo. Digo, desde el punto de vista de una ley, sí, ni un usuario por sí mismo y simplemente por denuncia aparte puede hacer bajar un contenido, ni me parece que cualquier autoridad está en condiciones de tener legitimidad y dar garantías para que eso suceda. Estoy cerrando ya. Creo que esos son algunos ejemplos, bueno, ejemplos de precisiones. No es lo mismo prácticas ilícitas que prácticas nocivas. En el texto todavía quedan algunas cositas así. Si no es lo mismo que estén obligadas a bajar contenido ilícito que a bajar contenido nocivo. La precisión del nocivo es demasiado imprecisa, vale la redundancia. Entonces, cuando estamos pensando en esas cosas, de que coadyuven en la protección de derechos, tenemos que pensar en qué situaciones excepcionales vamos a avalar que una empresa privada actúe como una justicia privada paralela. Porque de hecho, si nosotros exigimos que una empresa, por más que tenga equipo humano, baje contenidos, expresiones en Internet, nosotros tenemos que asegurarnos que eso no tiene un efecto colateral no deseado. Regionalización es el comienzo de este proceso y regionalización tiene que ser la continuación. Nosotros somos ahí sí hablo de Uruguay, somos un país chiquito.
No solo no tienen oficina, no tienen responsables, no tienen correo electrónico. Vamos a tener que hacer la supervisión de una ley que se apruebe. Por ejemplo, sobre transparencia algorítmica. ¿Solo nosotros? Yo creo que así como arrancó la regionalización con un proceso de elaboración para establecer estándares que armonicen las posibles legislaciones a nivel de la región, de empresas que funcionan regionalmente, yo creo que tenemos que pensar, no tanto en la ley, sino en la iniciativa política, espacios intergubernamentales de acciones conjuntas y coordinadas, incluso de algún tipo de institucionalidad regional, para la etapa del enforcement, como se dice en inglés, la etapa de cómo seguir. Hay una idea, por ejemplo, en la vuelta, que tiene que ver con los centros de transparencia algorítmica, que es un aspecto solamente. Brasil está avanzando en eso. En España, Sevilla tiene un centro en el marco de la Directiva de Servicios Digitales. Si podemos armar una red de centros de transparencia algorítmica de manera regional, nos va a permitir tener más capacidad, sumar recursos entre países, academias, sociedad civil, para hacer una supervisión en un área donde ya de partida no van a tener ningún interés en de ser transparentes. Por tanto, pongo eso como un ejemplo final de ejercicios de regionalización, de coordinación e incluso de institucionalidad para poder hacer efectiva una ley que es tan necesaria como urgente. Gracias.